Cleopatra, una de las figuras más icónicas de la antigüedad, es famosa por su belleza, inteligencia y su relación con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. Pero, ¿quién fue realmente Cleopatra? En este video, exploraremos 20 fascinantes aspectos de su vida y legado que quizás no conocías. 1. Orígenes de Cleopatra. Contrario a la imagen popular, Cleopatra no era de ascendencia egipcia pura. Era parte de la dinastía ptolemaica, una línea de gobernantes macedonios que llegaron a Egipto después de la muerte de Alejandro Magno. Su ascendencia macedonia se remonta a Ptolomeo Isóter, uno de los generales de Alejandro, quien se convirtió en el primer faraón de Egipto de la dinastía ptolemaica después de la muerte del conquistador. 2. Dominio político. Cleopatra ascendió al trono de Egipto a la edad de 18 años y gobernó durante más de 2 décadas. Fue una gobernante inteligente y astuta, dominando la política y la diplomacia en un mundo dominado por hombres. Durante su reinado, Egipto experimentó un periodo de relativa estabilidad y prosperidad, aunque estuvo marcado por conflictos internos y luchas por el poder con sus hermanos y cogobernantes. 3. Conocimientos lingüísticos. Cleopatra era una políglota consumada, hablando varios idiomas, incluido el egipcio, el griego, el arameo y el latín. Esta habilidad lingüística le permitió comunicarse eficazmente con líderes extranjeros y desempeñar un papel crucial en la política internacional. Además de su fluidez en varios idiomas, Cleopatra también era una mujer altamente educada, con conocimientos en matemáticas, filosofía y ciencias naturales. 4. Relación con Julio César. La relación entre Cleopatra y Julio César no solo fue amorosa, sino también estratégica. Cleopatra buscaba el apoyo de Roma para mantener su trono, mientras que Julio César veía en ella una aliada política valiosa en su lucha por el poder en Roma. Su relación comenzó en el 48 a.C., cuando Cleopatra buscó el respaldo de Julio César en su lucha contra su hermano Ptolomeo XIII. 5. El nacimiento de Cesarión. Cleopatra y Julio César tuvieron un hijo juntos llamado Ptolomeo XV Filopator Filometor César, más conocido como Cesarión. Su nacimiento afianzó aún más los lazos entre Cleopatra y Roma, ya que Cesarión fue reconocido públicamente como hijo de Julio César y heredero de su nombre y legado. 6. La muerte de Julio César. Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto, donde se enfrentó a la creciente influencia de Roma y la amenaza de su hermano y cogobernante, Ptolomeo XIV. La muerte de Julio César marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad política en Roma, conocido como la crisis de sucesión, en el que Cleopatra desempeñó un papel activo en la política romana. 7. Encuentro con Marco Antonio. La historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio es legendaria. Se conocieron en el 41 a.C. y formaron una alianza política y personal que cambiaría el curso de la historia. Marco Antonio quedó impresionado por la inteligencia y la belleza de Cleopatra, y juntos forjaron una relación basada en el amor y el poder. El donante de las perlas. Según la leyenda, Cleopatra disolvió una perla en vinagre y se la bebió durante una fiesta con Marco Antonio, demostrando así su increíble riqueza y extravagancia. Esta anécdota ilustra la opulencia y el lujo asociados con la corte de Cleopatra, que rivalizaba con las cortes de los emperadores romanos. 9. La batalla de Accio. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio provocó la ira de Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. En la batalla de Accio en el 31 a.C., las fuerzas de Octavio derrotaron a las de Marco Antonio y Cleopatra, marcando el fin de la era ptolemaica en Egipto y el comienzo del dominio romano en la región. 10. La muerte de Cleopatra. Después de la derrota en Accio, Cleopatra y Marco Antonio se retiraron a Alejandría, donde se enfrentaron a las fuerzas de Octavio. Ante la inminente captura y humillación pública, Cleopatra y Marco Antonio decidieron suicidarse juntos. Cleopatra murió por la picadura de una serpiente venenosa, según la tradición, mientras que Marco Antonio se apuñaló a sí mismo con una espada. 11. El legado de Cleopatra. Aunque la dinastía ptolemaica llegó a su fin con la muerte de Cleopatra, su legado perdura hasta nuestros días. Cleopatra fue una figura única en la historia, una gobernante astuta, una amante apasionada y una mujer adelantada a su tiempo. Su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, inspirando a artistas, escritores y líderes políticos en todo el mundo. 12. Representaciones artísticas. La imagen de Cleopatra ha sido inmortalizada en numerosas obras de arte a lo largo de la historia. Desde esculturas y pinturas de la época romana hasta películas y obras de teatro contemporáneas, Cleopatra ha sido representada de muchas formas diferentes, cada una reflejando las actitudes y valores de su tiempo. 13. Cleopatra en la literatura.
La figura de Cleopatra ha sido una fuente de inspiración para numerosos escritores a lo largo de los siglos. Desde William Shakespeare hasta George Bernard Shaw, escritores de todas las épocas han explorado la vida y el legado de Cleopatra en sus obras, ofreciendo nuevas interpretaciones y perspectivas sobre esta enigmática figura histórica. 14. Cleopatra y la cultura popular. La fascinación por Cleopatra continúa en la cultura popular contemporánea. Películas, series de televisión, novelas y cómics han mantenido viva la leyenda de Cleopatra, presentando su historia a nuevas generaciones de espectadores y lectores en todo el mundo. 15. Descubrimientos arqueológicos. Los descubrimientos arqueológicos en Egipto han arrojado nueva luz sobre la vida y el reinado de Cleopatra. Templos, palacios y tumbas asociadas con Cleopatra y su dinastía han sido excavados y estudiados por arqueólogos, proporcionando nuevas pistas sobre su gobierno y su legado. 16. Cleopatra y la religión egipcia. A pesar de su ascendencia macedonia, Cleopatra se identificaba fuertemente con la cultura y la religión egipcia. Se presentaba a sí misma como una diosa encarnada, asociándose con deidades como Isis y Osiris. Su relación con la religión egipcia le otorgaba legitimidad ante su pueblo y reforzaba su autoridad como gobernante. 17. Política y diplomacia. Cleopatra era una gobernante hábil en el arte de la política y la diplomacia. Mantuvo relaciones diplomáticas con Roma y otras potencias extranjeras, negociando tratados comerciales y alianzas políticas en beneficio de Egipto. Su habilidad para navegar por las complejidades de la política internacional contribuyó a la estabilidad y la prosperidad de su reino. 18. Arquitectura y urbanismo. Durante el reinado de Cleopatra, Egipto experimentó un renacimiento arquitectónico y urbanístico. Se construyeron nuevos templos, palacios y monumentos en todo el país, embelleciendo las ciudades y promoviendo el culto a los dioses egipcios. Cleopatra fue una mecenas de las artes y las ciencias, apoyando a artistas, arquitectos y eruditos en su reino. 19. Cleopatra y la ciencia. Además de su interés por la política y la diplomacia, Cleopatra también mostró interés por la ciencia y el conocimiento. Fomentó la investigación científica y el estudio de la astronomía, la medicina y otras disciplinas en las escuelas y academias de Egipto. Su apoyo a la ciencia contribuyó al avance del conocimiento en el mundo antiguo. 20. Legado duradero. El legado de Cleopatra perdura hasta nuestros días como un símbolo de poder, inteligencia y belleza. Su imagen icónica, con sus elaborados peinados, maquillaje dramático y joyas exóticas, sigue siendo una fuente de inspiración en el mundo de la moda y la cultura popular. A pesar de los siglos transcurridos desde su muerte, Cleopatra sigue siendo objeto de fascinación y admiración en todo el mundo. Cleopatra, con su inteligencia, belleza y astucia política, dejó un legado imborrable en la historia. Su vida continúa siendo objeto de fascinación y especulación, y su influencia perdura hasta nuestros días. ¿Quién fue realmente Cleopatra? La respuesta sigue siendo un enigma, pero su historia sigue cautivando al mundo.